amigos del Gobierno Regional de Arequipa, bienvenidos al programa Región al Día, un espacio para conocer acerca de todas las acciones del Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy tenemos como invitado al secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo, Mario Zúñiga Martínez, quien nos va a hablar acerca de algo que hemos hablado todo este año y es el Megapuerto de las Américas, ubicado en el sector de Corío, en la provincia de Islay. ¿Cómo está, don Mario? Bienvenido a Región al Día. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo está? Encantadísimo. Listo. Queremos que nos comente, por favor, para todas las personas que escuchan del Puerto de las Américas, del sector de Corío, ¿cómo nace esta idea y en qué consiste este proyecto? Bueno, Corío hay que verlo desde una perspectiva geopolítica. No es un puerto más. Corío es una gran idea que se está materializando. El Perú está en la costa occidental del Océano Pacífico, en la parte central, una posición geoestratégica envidiable. La geomorfología de la costa peruana es favorable respecto de las costas de países del norte como Colombia y Ecuador, y también de Chile. Tenemos profundidad de aguas, es decir, el promedio de profundidad de aguas del Perú es mayor que la de los países que he mencionado. Estamos sobre 14, 15, 16 metros. Por ejemplo, Chancay está en 16 metros, 17,8 metros, Callao está en 16 metros. En la costa norte de Mazarrí de Perú está en promedio de 14,5 metros. Y el país del sur está entre 11 a 14 metros. Aquí estamos por encima de 16, 18. Y Corío está parte de 22 metros, puede llegar a 28 sin ningún problema si es que hiciera falta. Entonces esa es la visión de que el Perú se convierte en un hub portuario en la costa occidental del Pacífico. ¿Y eso qué significa? Que va a ser un concentrador de cargas de los países de esta costa y ya no enviarían sus cargas a concentrarlas a Manzanillo en México ni a Long Beach en California, Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado tenemos un hinterland, que es lo que está detrás del puerto, que son los países Brasil, Bolivia principalmente, con los que tenemos límite, y como no también Argentina, Paraguay, Uruguay. Las cargas de esos países, de Brasil principalmente, son altísimas, que hoy por hoy las sacan por la costa atlántica, cruzan el Canal de Panamá, suben a Long Beach o a Manzanillo y de ahí se van al Asia. Si hiciéramos un tajo que vendría, por ejemplo, desde Acre, que es la frontera con nosotros en Madre de Dios, nos falta esa conectividad hasta el Cusco, y ya del Cusco, Puno y Arequipa ya tenemos un trazo, un ferrocarril además, y la IRSA 2, la IRSA Sur, que viene desde Iñapari hasta la costa peruana, Hilo y Matarani. O sea, tenemos buena parte de la infraestructura hecha y sobre todo hay un trazo. Es una zona que además ya está impactada. O sea, ya se hizo obras civiles, infraestructura, de manera que la permisología va a ser más blanda, más permisible en la medida de que esa zona ya tuvo los estudios previos para hacer ese tipo de infraestructura. De manera que esa posibilidad no es un sueño solamente, una idea, que además tampoco es malo, y hay algo realizado, ¿no? Entonces Brasil es el principal exportador de soya del mundo. Produce casi el 47% de toda la soya que produce el planeta, y buena parte la consumen los chinos. Los chinos, al incrementar su nivel de vida, producto pues de esa expansión económica exponencial en los últimos 40 años, entonces ahora consumen más proteína. Han sacado de la pobreza aproximadamente 800 millones de personas. Y esas personas tienen ya poder adquisitivo mayor. Entonces comen más proteína. ¿Y qué es la proteína? ¿O dónde está? En el pollo y en el cerdo. ¿Qué come el pollo y el cerdo? Maíz y soya, que exporta Brasil al mundo mayoritariamente. Y Bolivia también, que está alrededor de 3,5 millones de toneladas métricas, que es una producción importante. De manera que carga hay. Conectividad falta completar. Entonces, desde esa visión hay que ver Corío. Entonces, vemos que es una idea que ha dormido durante 20 años, pero gracias a la decisión política de este gobierno regional, del doctor Roel Sánchez, es que se ha reactivado con mucha fuerza. Y cómo no, hay que decirlo también, hay dos factores importantes. Chancay. Chancay ya es una realidad, ya se inauguró hace unos días. Está de moda el tema. Como que está de moda el tema. Y ya Chancay nos posiciona geográficamente y estratégicamente en una con gran expectativa hacia el arco del Pacífico. Y Corío va a complementar y consolidar esa posición. O sea, Corío no es que salga en un año o en dos, es de mediano y largo plazo, pero hay que empezarlo ahora. Ahí resalto nuevamente esa decisión política de nuestra primera autoridad,
en que le ha puesto todo el impulso y todo punche. Está a la vista, ahora se habla de Corío casi todos los días, desde hace un buen tiempo. Gracias a esa intervención que hace el gobierno regional, hemos viajado a Brasil, hemos viajado a Bolivia, nos hemos entrevistado con las principales autoridades de ese país, y no solamente con ellos, sino con los principales productores de soya y oleaginosa de ese país. Entonces, hay mucha expectativa y hay una demanda que tenemos que atender, ¿no? Y otro aspecto también importante, se ha dado la ley 31C25 que declara de necesidad pública e interés nacional Corío. Es el marco jurídico y legal donde estamos nosotros caminando, impulsando esta propuesta. O sea, lo que quiero decir es que hay un alineamiento de políticas públicas, tanto del gobierno subnacional, gobierno regional, como del gobierno central, porque la Presidenta de la República ya también ha demostrado esa voluntad de impulsar Corío y, cómo no, el Congreso de la República con esa ley, con todos sus defectos, pero hay políticas públicas que están caminando. Todo parece favorable para que pueda salir adelante. Es correcto, Luciana. Listo. Bueno, nos habla ya bastante de esta explicación primera, pero vamos a ir a una pausa y vamos a conocer más detalles. Encantado. El Megapuerto de las Américas representa una oportunidad única para superar los desafíos actuales del comercio marítimo mundial. Situado estratégicamente en Arequipa, Perú, se visualiza como una infraestructura trascendental para el transporte de carga pesada y conexión regional e internacional, perfilándose así como un eje clave en el comercio internacional con capacidad para movilizar 100 millones de toneladas métricas al año. Dado que cuenta con una profundidad superior a los 22 metros de batimetría, será el primer puerto en Sudamérica con la capacidad de recibir embarcaciones de gran calado, posicionándolo de esta forma como un hub de transporte multimodal de carga de gran escala y competitivo eje logístico estratégico en la costa occidental del Pacífico Sur, permitiendo la habilitación de una conexión eficiente con el Océano Atlántico. El Megapuerto de las Américas, ubicado en la localidad de Corío, es único por su calado, como decíamos, lo cual, ¿qué implicaría ello? Que todos los otros puertos que tenemos en nuestro país simplemente se van a complementar. Este proyecto impulsará notablemente nuestra economía. Su diseño incluye una ciudad-puerto, plataforma logística, polígonos industriales, sistema integrado de transporte multimodal con infraestructura y conexiones ferroviarias, terrestre y aérea, promoviendo la competitividad logística. Se prevé una inversión inicial de aproximadamente 7.000 millones de dólares en todos sus componentes, lo que generará miles de empleos directos o indirectos. Este proyecto tiene el potencial para dinamizar el comercio exterior en el Perú y el continente. Además, la construcción de este hub portuario reconfigurará las habituales rutas marítimas tanto del Atlántico como Pacífico hacia el sudeste asiático, dado que habilita un acceso directo y conexión eficiente con China y América del Sur, reduciendo significativamente tiempo y costos logísticos. El Megapuerto de las Américas, Corío, en la región Arequipa, no solo posicionará al Perú como un eje estratégico en el comercio internacional, sino que facilitará la conexión directa con una nueva ruta entre el Atlántico y el Pacífico. Gobierno Regional de Arequipa, cambio de desarrollo. Retornemos, amigos de Región al Día. Estamos con Mario Zúñiga Martínez, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo. Nos está contando acerca del Megapuerto de las Américas en el sector de Corío. Y bueno, usted justo mencionaba en el anterior bloque algo importante y es de Chancay. Y bastante se ha comparado, ¿no?, lo que es Chancay con lo que sería Corío. ¿Cuál es la verdadera diferencia, ¿no? Porque también nos comentaba acerca del calado único que tiene Corío. Claro, lo que pasa es que hay que entender a Chancay, al Callao con la expansión de esos dos terminales de APM y DP World, a Corío,
cómo no también a Marcona, desde luego también a Puerto Grau, y si hubiera en Bayóvar otro. Hay que entender que el Perú, por su posición geográfica estratégica, que es envidiable, tiene esa gran oportunidad de ser un gran hub portuario, de manera que ningún puerto es competencia con otro, son complementarios. Uno dice, ¿para qué Chancay, Corío si tenemos Chancay? Claro, si hablamos solo de puertos, yo creo que está bien, pero eso no es la mirada. La mirada es que el Perú sea el gran hub portuario de la costa occidental del Pacífico y que las actuales rutas que vienen desde San Antonio en Chile, que es un Valparaíso, el Coronel, San Vicente, que es el conjunto de puertos de Chile, vamos también más al norte, a Iquique, Mejillones, Arica, todos ellos van hacia el norte a concentrar su carga. El norte quiero decir que es Long Beach, en California, y Manzanillo, para ir al Asia. Entonces, igual de Ecuador y Colombia, por el puerto de Buenaventura, se van también hacia el norte. Ahora vendrían por razones de costos logísticos, por razones de competencia, o sea, precios competitivos, vendrían a Chancay y al Callao. Pero eso no va a ser suficiente en el largo plazo. Necesitamos fortalecer ese sistema portuario nacional. La ley 27943, la ley portuaria nacional, bien claro lo dice, o sea, fomenta y consolida la infraestructura portuaria. O sea, estamos dentro del marco de la ley. Y no solamente hay que ver el Pacífico, sino los países que actualmente sacan gran carga por el Atlántico hacia el Asia. El Asia, o sea, a ver, tenemos que entender que el Asia, hoy por hoy, el arco del Pacífico, el sudeste asiático, concentra más del 50% de toda la carga del mundo. Explica aproximadamente el 62% del PBI mundial. Antes estaba en la cuenca del Atlántico, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y ahora no. Ahora no, está en este lado, en el arco del Pacífico, donde están todos los tigres del Asia, donde está China, desde luego, y más abajo está Pakistán y la India, que emergen como grandes economías. Entonces la mirada es para ese lado. Entonces necesitamos consolidar el sistema portuario nacional. ¿Y qué mejor con Corío, que tiene? Ahí viene el tema de su pregunta. ¿Por qué Chancay, siendo un gran puerto, tenía una buena batimetría de 17,8 metros de profundidad, pero difícilmente llegarían los buques que hoy se están construyendo, que van a pasar de 24.000 TEUs? Y se requiere, para llegar digamos, cuando lleguen esos a puertos, tienen que ser puertos de aguas profundas, que estén por encima de 20 a 22 metros de profundidad, porque el calado de esos buques, que es la distancia que hay entre la línea de flotación y la quilla, y la parte que se hunde por el peso y el tamaño, entonces llegan a puertos, como digo, de 20 a 22 metros. Lógicamente, Chancay, si en una gran profundidad, no lo tiene. En cambio, Corío sí. Ese es el diferencial, o sea, es complementario, porque no todos los los buques tienen ese calado. Algunos irán a Chancay, que les permite, otros vendrán a Corío, los de última generación. Hay que tener una mirada de largo plazo. Así es. Y también mencionaba usted en el anterior bloque algo, ¿no? De las obras que ya se han hecho, de lo que se ha avanzado. También mencionaba acerca de un ferrocarril, y es cierto, o sea, ya deja de ser solo un puerto, es un proyecto integral, ¿no? Que incluye una ciudad moderna, incluye incluso un aeropuerto. Comente también a la población que nos está viendo. Usted lo ha dicho, es como lo señala. La ventaja que tiene el proyecto Corío, por un lado, es una ventaja que no haya nada, pero por otro lado es una ventaja que no haya nada porque podemos planificar la ciudad-puerto, el sistema, las plataformas logísticas, las zonas especiales económicas, el transporte multimodal, el aeropuerto, ferrocarril, todo se puede planificar. Esa es una ventaja, por un lado. La otra ventaja es que ya existe un trazo, como mencioné hace un momento, que viene ya desde el Cusco, pasando por Puno y Arequipa, un ferrocarril, hace más de 100 años, que es el que se usa para sacar los minerales a Matarani y salen al Asia, ¿no? Entonces, hay parte de ello. Necesitamos la conectividad, por ejemplo, en la zona suroriental, quiero decir la parte de Bolivia. El ferrocarril llega desde Matarani, Arequipa, Puno. Falta ese trazo o ese pedacito de conectividad que es de Desaguadero, La Paz, porque ya existe desde Puerto Suárez, en Santa Cruz, de la Sierra Bolivia, pasa por Cochabamba, entra a La Paz y falta también ese tránsito de La Paz, Desaguadero. Esos dos puntos. Y estaríamos conectados con Santa Cruz,
que es el gran productor de soya y oleaginosas en Bolivia, y Santa Cruz, a través de Puerto Sar, está conectado con Santos, Brasil. Eso hay que decirlo. En cambio, bueno, no lo digo con entusiasmo, sino con realismo, para ir a Chancay desde el Brasil hay que hacer todo, absolutamente, e impactar o cruzar una zona que está ambientalmente protegida. Dudo que en el corto plazo se dé, si es que se da. Enfrentaríamos los mismos problemas que tiene San Antonio en Chile con los temas ambientales. Entonces tenemos que, sin perjuicio de que también se ve esa posibilidad, pero también veamos lo que ya tenemos en manos, que es lo que acabo de describir. Listo, bien, muchas gracias, señor Mario. Nos vamos a una nueva pausa y regresamos para seguir hablando del Megapuerto de las Américas. El Gobierno Regional de Arequipa implementará la metodología BIM. ¿Pero qué es BIM? De las siglas en inglés Building Information Modeling, BIM es una metodología innovadora que estamos implementando para gestionar nuestros expedientes técnicos y ejecución de obras. Básicamente, BIM nos permite crear modelos digitales de información de los proyectos, donde podemos ver toda la información detallada, desde los planos hasta la ejecución. Lo mejor es que nos ayuda a anticipar posibles problemas antes de que se ejecuten, lo que ahorrará tiempo y recursos. El Gobierno Regional de Arequipa, mediante Resolución Ejecutiva Regional número 598 del 2024, aplicará un plan de implementación de la metodología BIM en 2 proyectos. Estos son la Institución Educativa Buenavista y la Institución Educativa El Nazareno, siendo el primer paso para probar esta nueva metodología. Con BIM, todos los involucrados en el proyecto podrán acceder a la información en tiempo real, haciendo que la comunicación sea más fluida y que las decisiones se tomen de forma rápida y precisa. Será un gran paso hacia una gestión más moderna y eficiente en la región Arequipa. Gobierno Regional de Arequipa, cambio y desarrollo. Regresamos, amigos de Región al Día. Vamos a seguir hablando acerca del Megapuerto de las Américas. Muchas gracias por permanecer con nosotros e interesarse en este importante proyecto. Doctor Mario, bueno, algo que también quiere saber la población es cuánto sería la inversión, ¿no?, de todo esto que hemos hablado, maravillas, y en qué tipo de inversión tendría que ser también, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Chancay hemos visto la inversión asiática, ¿no es cierto? En nuestro caso, ¿cómo sería? Nosotros, desde el gobierno regional, somos prudentes y conservadores para lanzar cifras. Hablamos de estimados. Se estima una inversión que va de 5.000 a 7.000 millones de dólares a más. ¿Y a más por qué? Porque es un proyecto dimensionado. Empieza con un terminal portuario, luego se va construyendo las infraestructuras de soporte, la ciudad-puerto, en fin. Entonces, es un proceso, no es que se viene y se invierta un capital determinado y queda. No, es dimensionado. ¿En función a qué? A la demanda. Entonces, a medida que vaya creciendo la demanda, que esto está correlacionado con la conectividad, entonces se va dimensionando más y puede llegar hasta 15.000 o 16.000 millones de dólares, considerando todos los componentes, el ferrocarril, porque ya he explicado que falta esa conectividad. Entonces, pero eso es, repito, digamos, es una inversión que se va dimensionando en función a la demanda. Esa es, digamos, la explicación. Claro, y como gobierno regional, ¿qué estamos haciendo ahorita? Lo estamos promocionando internacionalmente, ¿no? Y también tenemos el apoyo del Ejecutivo Nacional. Tiene usted razón, dice bien. No solamente, digamos, están los aspectos, digamos, que están en el entorno, sino al interior. El gobierno regional tiene una política muy clara. Hemos salido hacia afuera a los países vecinos, que son los más próximos en términos de demanda. Hemos socializado no solamente esta idea, sino la información. Segundo, que, por ejemplo, los bolivianos y los
brasileros están muy interesados en las iniciativas que tomamos nosotros. Hay esa expectativa. De manera que pensamos que estamos haciendo las cosas formalmente y sólidamente. Pero hay un aspecto que quiero resaltar. Es que el Estado, como tal, nosotros somos parte de ese nivel de gobierno, tenemos que ofrecer con seriedad las cosas. Y eso empieza por un saneamiento físico-legal de los terrenos donde van a estar esta infraestructura. Entonces nosotros ya estamos hemos inmatriculado a favor del Estado ya 15.940 hectáreas, que es bastante, ¿verdad? Porque Chancay no supera las 980, es una buena área, pero nosotros miramos mucho más allá. Además, tiene que ver también con la protección de esa área para que no haya invasión. Hay que ver que ya había ciertas Dice bien, es correcto. Entonces, eso ya está en camino, ya se ha materializado esa inscripción y estamos haciendo los procedimientos para que haya una transferencia interestatal del gobierno nacional al gobierno regional, un procedimiento de forma, de rigor, pero eso es algo importante. Entonces viene el inversionista y va a ver que existe el territorio saneado. Entonces estamos en buenas condiciones ahora mismo. Bien, finalmente, ¿de cuánto movimiento económico estamos hablando, ¿no? De que podría generar? Ve usted, también vamos a hablar de estimados. Tomamos como referencia a Chancay, que hay una inversión de $1.300 millones. En su primer año estaría movilizando como 1 millón de TEUs y tiene posibilidad de hasta 30 millones de toneladas métricas de carga, a granel y demás. Y eso explica más o menos el 1% del PBI. Si el PBI está en $260.000 millones, estamos hablando pues de 1.5% del PBI. Es un tremendo impulso. Y si hablamos de que Corío es más grande, entonces multipliquemos por las veces que digamos, Corío impulsaría el PBI. Pero como digo, esto es un proceso progresivo y no tengamos temor en hablar cifras grandes. El Perú es grande, siempre lo ha sido, desde el tiempo de los preincas, cuando vinieron los europeos y conquistaron el Perú, también seguimos siendo el Reino del Perú un referente del mundo de entonces. Ahora nos toca nuevamente retomar esa posición hegemónica en el Océano Pacífico, en la costa del Pacífico. Entonces no tengamos temor a hablar de números grandes. Con esos números grandes, con proyectos grandes, creció China. China era pobrísimo, pues si lo sabemos, leamos ahí en el internet cualquier información, pero en 45 años, ¿cómo ha despegado? Claro, es un proceso planificado, ¿no? Pero ha despegado. ¿Y por qué el Perú no, si tiene todas las potencialidades? O sea, creamos este sueño, algunos dicen sueño, pero los sueños se hacen realidad. Y se hacen realidad con este tipo de trabajos concretos. O sea, no esperemos resultados inmediatos. Eso es una mala costumbre. Un país con cosas pequeñas y con proyectos de corto plazo no avanza, ¿sí? No con proyectos de largo plazo. La idea es ser el Singapur de Sudamérica. Singapur no explicaría su crecimiento y desarrollo si no hubiera construido el mayor puerto del mundo en su momento. O sea, aprovechando su posición geográfica, geoestratégica además, porque está cerca del Estrecho de Malaca, por donde es paso obligado para ir al sudeste asiático. Aquí será un paso obligado venir a Chancay, Corío del Callao, a todo el sistema portuario nacional, desde Chile, desde el norte, para ir directamente al Asia. Listo. Hemos hablado también acerca de esta búsqueda de la inversión extranjera y muchos se preguntan cómo sería luego de ello la administración, ¿no? Porque siendo algo tan grande que un gobierno regional de repente lo administre, ¿cómo se prevé hacer esta administración? Buena pregunta, Luciana. Excelente. Ve usted, Chancay es como referencia, no siempre hay que tomar referencias para entender. Chancay es una iniciativa netamente privada de $1.300 millones que se dimensiona a $3.500 millones. Muy bien. Corío, desde la perspectiva que ya hemos comentado hace un momento, una visión geopolítica, el Estado tiene que tener una participación. No estoy diciendo la administración, mucho menos la inversión. Participación. Es un proyecto geopolítico, geoeconómico, entonces el Estado no puede dejar de tener el control. Por tanto, se ha planteado desde el gobierno regional la modalidad de proyectos en activos, porque tenemos otras dos modalidades, que es obras por impuestos, APPs. Podría ser APPs, pero la más viable, la propuesta más cercana es proyectos en activos, donde el Estado pone los terrenos, el inversionista el capital y el riesgo. Hacemos un convenio de muy largo plazo y caminamos juntos, tanto gana el privado y el Estado, pero no dejar como el modelo de Chancay, donde es netamente privado. Es un puerto privado de uso público. Digamos, acá el Estado no va a dejar las riendas, pero tampoco va a hacer el manejo. Ya sabemos que el Estado no es un buen administrador, así que descarten, no tengan cuidado en que
el Estado va a administrar, va a ser el administrador, ni mucho menos el inversionista. Listo, bien, muchas gracias, señor Mario. Nos Gracias, vamos a Luciana. una última pausa y regresamos al cuarto bloque. El proyecto de la primera planta de hidrógeno verde en Arequipa es un hito trascendental, no solo para el Perú, sino para Latinoamérica. Este proyecto responde a la creciente demanda global de soluciones energéticas, sostenibles y bajas en contaminación, posicionando a Arequipa como un líder regional en esta revolución verde. La planta se construirá en Matarani, pero en un terreno de 4.000 hectáreas se instalarán 3 millones de paneles solares para la producción de energía. Pero, ¿en qué consiste el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un combustible producido mediante la electrólisis del agua, utilizando electricidad generada a partir de fuentes renovables como la solar y eólica. El proyecto demandaría una inversión de 2.500 millones de dólares y se realizará en 3 etapas. Además, la planta de hidrógeno verde generará aproximadamente 180 megavatios de energía a través de los paneles solares. Este proyecto es clave porque abre el camino a una energía limpia y sostenible, posicionando al Perú como un actor relevante en el desarrollo de energías renovables en el continente. Arequipa, con un potencial de recursos solares y eólicos, es el candidato perfecto para este proyecto, que lo posiciona como un referente regional en la transición energética. Gobierno Regional de Arequipa, cambio y desarrollo. Regresamos, amigos de Región al Día. Este es nuestro último bloque y hemos hablado acerca del Megapuerto de las Américas en el sector de Corío, pero lo cierto es que la Agencia Regional de Desarrollo también, bueno, impulsa otros proyectos y en verdad es transversal a todas las gerencias que tenemos. Viene apoyando lo que es planta de hidrógeno verde, entre otros proyectos de la región Arequipa. Entonces vamos a darle este último bloque, estos últimos minutos, señor Mario, para que nos comente acerca de todo ese trabajo. Bien, Luciana, una entrevista a 360 grados, felicitaciones, muy bien, sí. Claro, la Agencia Regional de Desarrollo es una política de Estado. O sea, no es una decisión de alguien en un momento, es una política de Estado en el marco de que el Perú aspira a ser parte de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y como condición ciertamente pone algunas condiciones, ¿no? Es decir, que el país se descentralice no solamente en política, sino también en recursos. Y nuestro país evidentemente está muy centralizado. Entonces ahí nacen las agencias regionales de desarrollo propuesta por la OCDE. Esto ya se ensayó hace más de 40 años en Holanda, luego pasó a otros países de la región como Italia, Alemania, España, y ha dado muy buenos resultados. Entonces Chile, por ejemplo, aplicaba igual que Colombia y el Perú, y están ellos en la OCDE porque han llegado a alcanzar ciertos niveles o ciertos estándares. El Perú aún no. Uno de ellos, por ejemplo, es la institucionalidad, ¿no? En cuanto a los niveles, cifras macroeconómicas o indicadores macroeconómicos, vamos bien, pero nos falta otros. Entonces, el gobierno regional de Arequipa también, con mucho tino, activa esta Agencia Regional de Desarrollo. ¿Y qué hace? Promueve, impulsa proyectos de inversión con una visión de territorio, donde está Corío, donde está naturalmente hidrógeno verde. Entonces, la Agencia Regional de Desarrollo es transversal a todas las actividades productivas. O sea, en sí mismo no ofrece un producto, sino facilita, coordina, articula, porque dependemos también de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a través de ellos con los sectores. Entonces, agiliza y viabiliza cualquier gestión en favor de los proyectos que propone el gobierno regional. Entonces, ahí vamos con ello. Ahí vamos. Sí. Listo, bien, muchas gracias, señor Mario. Bueno, definitivamente el Megapuerto de las Américas es el principal proyecto que tenemos ahora en la Agencia Regional de Desarrollo, pero más adelante vamos a tener más proyectos y más espacio para poder conversar acerca de todo ello. Le agradezco mucho por estos minutos. A usted, Luciana, gracias por la inteligente entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, y también a todos ustedes por seguirnos, y bueno, continúen también con nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, y regresamos en una próxima edición.